Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Jaya
Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai. Jai Srila Bhakti Vinod Thakur Avirbhav Diti Mahamahotsava ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatirmirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shakanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestahaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vastyade Shatarine. Narayanam Namaskritya Naram Chaivanaro Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, permítasenos ofrecer nuestras respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Shila Vyasa, el autor, y a Shila Prabhupada, el traductor. Nashta Prayeshu Abhadreshu Nitya Bhagavata Sevaya Bhagavati Rutamashloke Bhakti Bhavati Naishtiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por ofrecer servicio al devoto veraz, todo lo que perturba el corazón es erradicado prácticamente por completo. Y el amoroso servicio que se le presta a la personalidad de Dios, quien es alabado a través de poesía trascendental, se establece como un hecho irrevocable. Hare Krishna, buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra lectura habitual del Srimad Bhagavatam. Continuamos leyendo el cuarto canto, capítulo 4, llamado Sati abandona el cuerpo, verso número 26. Vamos a tratar de mencionar algunos puntos que identifiquemos para comentar del verso, y luego vamos a comentar algo acerca de el día tan especial que estamos observando hoy, la gloriosa y auspiciosa aparición de su divina gracia Srila Bhakti Vinod Thakur. Srila Bhakti Vinod Thakur. Bien, entonces verso 26. Evam swadeham mahatam mahiyasa muhu samaropitamam kamadarat jihasati daksharusha manaswini
Fue así como para abandonar su cuerpo, el mismo cuerpo que se había sentado respetuosa y afectuosamente en el regazo del señor Shiva, a quien adoran los grandes sabios y santos. Sati, debido a la ira que su padre le inspiraba, comenzó a meditar en el aire ardiente del interior del cuerpo. Significado. En este verso se describe al señor Shiva como la mejor de todas las grandes almas. A pesar de que el cuerpo de Sati había nacido de Daksha, el señor Shiva solía adorarla, sentándola en su regazo, gesto que se considera una gran muestra de respeto. De modo que el de Sati no era un cuerpo corriente, pero ella, a pesar de todo, decidió abandonarlo, pues estaba vinculado a Daksha y por lo tanto era una fuente de desdichas. Este ejemplo riguroso dado por Sati es digno de ser seguido. Hay que ser muy prudente en lo tocante a la relación con personas que no sean respetuosas con las autoridades superiores. Por consiguiente, en las escrituras védicas se enseña que siempre hay que estar libre de la relación con ateos y no devotos, que siempre hay que tratar de relacionarse con devotos, pues esa relación puede elevarnos al plano de la autorrealización. Ese mismo mandamiento se repite en muchos pasajes del Srimad Bhagavatam. Quien desee liberarse de las garras de la existencia material tiene que relacionarse con grandes almas, y quien desee continuar su vida en la existencia material puede relacionarse con personas materialistas. El modo de vida materialista se basa en la vida sexual. Por esa razón, las escrituras védicas rechazan tanto la adicción a la vida sexual como la relación con personas adictas a ella, pues esa relación no hará más que entorpecer el progreso espiritual de la persona. Sin embargo, quien se relacione con grandes personalidades, con devotos que sean grandes almas, se elevará al plano espiritual. Sati Devi decidió abandonar el cuerpo que había obtenido de Daksha y quiso pasar a otro, en el cual pudiera tener con el señor Shiva una relación completamente libre de contaminación. Por supuesto, se sabe que en su siguiente vida nacería como Parvati, la hija de los Himalayas, y que aceptaría de nuevo al señor Shiva por esposo. La relación entre Sati y el señor Shiva es eterna. Su relación no se rompe ni siquiera cuando ella cambia de cuerpo. Entonces aquí tenemos ya al final una respuesta a la pregunta que hiciste la vez pasada respecto a la relación entre Sati y Shiva. Entonces aquí queda claro que ellos son consortes eternos por ser las manifestaciones femenina y masculina de la energía externa del Señor. El señor Shiva es considerado el padre de la naturaleza material, el señor y su consorte Parvati, que asume también diferentes formas como Kali, Durga, Sati en este caso, es una manifestación del aspecto externo, ¿sí?, de la energía original del Señor Supremo, Srimati Radharani. Entonces aquí Sati nos está dando un ejemplo de lo que significa usar el discernimiento, la discriminación adecuada para establecer nuestra asociación, ¿sí? Sri Chaitanya Mahaprabhu estableció, o declaró más bien, de manera muy enfática, Asat Sanga Tyaga e Vaishnava Achara. El comportamiento de un Vaishnava se caracteriza por renunciar a la asociación materialista. Asat. Asat significa aquello que es temporal, aquello que no es eterno. Sat significa aquello que es real, que es verdadero, que es eterno, que es el alma. Entonces, Sat Sanga o Sadhu Sanga significa vivir en la asociación de personas que tienen como propósito principal en su vida, como su objetivo fundamental, desarrollar amor por Krishna, ¿sí? Desarrollar, o más bien autorrealizarse, ¿no? Alcanzar la autorrealización. ¿Sí? Vadanti tat tattva vidas tattvam yach yanam advayam brahmeti paramadmeti bhagavan iti shabdyate. ¿Sí? Bhagavatam describe 3 niveles a través de los cuales se puede
alcanzar o realizar la verdad absoluta. Brahman, el aspecto impersonal, Paramatma, el aspecto localizado y finalmente Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Entonces, cualquiera que se encuentre en esos tres niveles de autorrealización es considerado un sattvata o un buscador de la verdad o una persona ocupada en la búsqueda de la verdad. Y esas personas son dignas de tomar asociación. O sea, nosotros debemos anhelar la asociación de esas personas santas que están tratando de lograr la autorrealización, ¿sí? Entonces aquí Sati, a través de este ejemplo, nos está enseñando, nos está instruyendo lo peligrosa que es la asociación de personas materialistas que, como dice Srila Prabhupada en el significado, basan su vida alrededor de la vida sexual, ¿sí? Todo gira en torno de la vida sexual. Y cuando hablamos de la vida sexual, no estamos hablando simplemente del término burdo de la palabra, ¿sí? Sino que estamos hablando de lo que significa el principio de la vida sexual. ¿Cuál es el principio de la vida sexual? El principio de la vida sexual es que yo me sitúo en el centro de la situación y espero de todos quienes están alrededor mío apreciación, respeto, adoración, reconocimiento. Eso es finalmente la vida sexual, ¿sí? Querer ser el centro de la situación y no dejar que sea Krishna el verdadero centro de la situación, ¿sí? Entonces, como dice Srila Prabhupada, ese tipo de asociación materialista que estimula esa vida sexual, o más bien ese deseo de estar separado de Krishna, esa asociación simplemente lo único que va a lograr es perpetuar mi existencia en el mundo material, porque el mundo material es el lugar diseñado para ese tipo de mentalidad. En el mundo espiritual no es posible, no hay cabida para esa mentalidad. ¿Sí? Tan pronto esa mentalidad se desarrolla en el mundo espiritual, el alma tiene que caer a este mundo material, ¿sí? Entonces, es muy importante cultivar buena asociación. Por eso Srila Prabhupada declaró varias veces que nosotros debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por salir de la posición Kanishta y situarnos en la posición Madhyama, que es en la posición en la cual nosotros podemos desarrollar buenas relaciones en conciencia de Krishna. En la plataforma Kanishta lo único que vamos a ver son conflictos, ¿sí? Por eso se llama así. Kanishta significa conflictivo, ¿sí? Es una persona que todos los días está viendo conflictos, ¿no? Los devotos de habla inglesa, como Kanishta también significa neófito, en inglés neófito se dice neophyte. Entonces ellos dicen como Kanishta significa todos los días new fight, ¿sí? Todos los días el Kanishta tiene una nueva pelea, ¿sí? A ver con quién va a pelear hoy, ¿sí? Entonces es una posición bastante riesgosa, muy peligrosa, porque el servicio devocional depende 100% de la asociación con los Vaishnavas. Este no es un proceso para vivir en aislamiento, ¿sí? Como algunas veces nos lo ha compartido su gracia Navina Nirada Prabhu, ¿sí? No se trata de tomar un mantra, tomar un guru, tomar una deidad y llevármela a un lugar apartado, ¿sí? O como a veces los devotos anhelan, ¿no? Irse para la India y jamás regresar, ¿no? No, este proceso no funciona así. Se llama Sankirtan Yagya. Sankirtan Yagya significa convivir, ¿no? En la comunidad de los devotos. Sankirtan Yoga. Sankirtan Yoga, así es. Desarrollar la habilidad de convivir en la comunidad de los devotos, ¿sí? Y cuando el devoto se capacita para convivir dentro de la asociación de los devotos, le da lo mismo vivir en cualquier lugar, mientras hayan devotos, ¿sí? Una vez un devoto me preguntó, pero Prabhu, el Bhagavad Gita dice que uno debe anhelar vivir en un lugar apartado.
¿sí? Eso lo dice, En el 13, creo que es en el capítulo 13, ¿no? 13, Cuando 8, se dan la definición de conocimiento, ¿sí? ¿Qué es conocimiento? Entonces, sí, vamos a, ya que tenemos el Bhagavad Gita aquí a la mano, podemos... Sí, dice, el ambicionar vivir en un lugar solitario. Eso Krishna lo menciona como símbolo de conocimiento. ¿Sí? Al final de esta descripción, de todas estas características, la humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, el acudir a un maestro espiritual genuino, la limpieza, la constancia, el autocontrol, el renunciar a los objetos del goce de los sentidos, la ausencia de ego falso, la percepción de lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, el estar libre del enredo de los hijos, la esposa, el hogar y lo demás, la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables, la devoción constante y pura por mí, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, el aceptar la importancia de la autorrealización y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Todo eso yo declaro que es conocimiento y cualquier otra cosa que haya parte de eso es ignorancia. Es bien importante este verso, ¿no? Porque primero que todo nos señala que conocimiento no significa algo teórico, ¿sí? No es simplemente una cuestión de acumular información y estacionarla en el intelecto, sino que conocimiento significa el desarrollo de un conjunto de cualidades. Eso es conocimiento, ¿sí? Entonces, un devoto una vez me preguntó, bueno, Prabhu, pero ahí dice, el ambicionar vivir en un lugar solitario, y usted todo el tiempo nos está diciendo que la asociación, que venga al templo, que esto y lo otro, ¿sí? Entonces, realmente lo que quiere decir eso de ambicionar en un lugar solitario significa estar lejos de la asociación materialista, ¿sí? Cuando uno decide vivir en la asociación de los devotos, eso significa estar en un lugar solitario, porque los parámetros de vida de los devotos son completamente distintos a los parámetros de vida de la gente materialista, ¿sí? Y para muchas personas el estilo de vida de los devotos es impráctico, ¿no? No ven televisión, ¿sí? No piden comida a domicilio cuando no hay tiempo para hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque son tan complicados, ¿sí? Pero realmente este estilo de vida no es para nada complicado, es todo lo contrario, es simple, ¿sí? Es simple porque nos ayuda a enfocarnos en la esencia. ¿Cuál es la esencia de la vida? La esencia de la vida es el conocimiento espiritual, desarrollar plena conciencia de que somos almas eternas y como almas eternas, y como lo dijimos en la clase pasada, tenemos unas funciones, tenemos unas actividades, tenemos unas necesidades espirituales y lo más inteligente es trabajar para satisfacer esas necesidades. Entonces, la vida de los devotos no es complicada en absoluto, al contrario, es supremamente simple, ¿sí? Entonces, ese tipo de simpleza uno la desarrolla por asociarse con devotos. Es imposible desarrollar esa simpleza en medio de las perplejidades mundanas, ¿sí? En donde la mente materialista todo el tiempo está anhelando cada vez más y más nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevos objetos para la gratificación de los sentidos, que finalmente nos van a ocupar innecesariamente en actividades que requieren mucho esfuerzo, ¿sí? Que requieren mucho esfuerzo y que finalmente son esfuerzos innecesarios, ¿sí? Entonces, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Entonces, para uno llevar un estilo de vida simple, basado en la autorrealización,
satisfecho, limpio y, digamos, rodeado de todas estas cualidades que describe el Bhagavad Gita como las cualidades que forman el conocimiento, es fundamental situarnos en la asociación de los devotos. Y para situarnos en la asociación de los devotos es muy importante no cometer ofensas, ¿sí? Una vez yo escuchaba a un devoto como lanzar su plegaria, ¿no? De, por favor, Srila Prabhupada, dame la cualificación para no crear ansiedad en tu movimiento, ¿sí? Porque, claro, lamentablemente venimos de un pasado bastante turbio, ¿sí? El pasado de la gratificación de los sentidos, que lo único que ha hecho es aumentar nuestras demandas materiales, ¿sí? Y no hay nada más fastidioso y perturbador que una persona demandante, ¿sí? Que una persona que todo el tiempo tiene una lista de demandas, insatisfecha, ¿no? de necesidades, de deseos, ¿sí? Entonces, cuando una persona con una amplia lista de demandas y de deseos insatisfechos llega a una sociedad que es todo lo contrario, entonces crea algo que se conoce como rasa basa o incompatibilidad, o en otras palabras, perturbación. Entonces, con esa mentalidad demandante es muy difícil establecer relaciones armoniosas en una sociedad que combate precisamente esa mentalidad. Y es claro que se pueden cometer ofensas. Y esas ofensas son lo único que nos puede mantener lejos de la asociación de los Vaishnavas. Entonces aquí Sati, a través de este ejemplo, ella está estableciendo el parámetro de conducta, ¿no? De que ante la asociación materialista, ¿cómo fue que hace poco escuché una analogía que hablaba de que alguien había hecho algo considerando que peor que asociarse o sea, que algo era mejor que asociarse con las personas materialistas. Bueno, era un pasatiempo, ¿sí? Entonces, Sati está estableciendo este ejemplo, ¿no? Como, prefiero abandonar mi cuerpo antes de mantener mi asociación con una persona materialista como mi padre. ¿Sí? Incluso mi padre, que me ha dado mi cuerpo, su asociación realmente no vale la pena. Eso leía esta mañana, nombraban a Prahlad Maharaj, y él era otro ejemplo de eso, como que Krishna apareció para matar a su padre y Prahlad Maharaj establece ese precepto de que incluso al padre, si es favorable, hay que descartarlo, sí, la vida de uno. Sí. Sí, ahora también hay que ser muy cuidadosos a la hora de analizar estas declaraciones, porque podemos tener también la tendencia como a reaccionar de una forma fanática. También, sí. Sí, como a ver todas las malas cualidades de nuestros padres o nuestros familiares y reaccionar de una manera muy radical y anticipada. ¿Sí? Sí, es claro, debemos evitar la mala asociación, pero al mismo tiempo debemos dar asociación a aquellas personas que en algún momento se han comportado con nosotros como nuestros bienquerientes, ¿sí? Como personas favorables simplemente para nuestra existencia material, ¿sí? Entonces, sí, por un lado está el tema de siempre mantenernos en buena asociación, ¿sí? Significa no tomar la asociación de los materialistas, ¿sí? O la asociación materialista como tal. ¿Sí? Entonces, sí, es bastante fuerte la manera en la que Sati nos está enseñando aquí. Incluso ella
Incluso ella está dispuesta a abandonar su cuerpo con el propósito de abandonar ese tipo de asociación. ¿Sí? ¿Algún comentario pronto? ¿O pregunta? ¿Ninguna realización para compartir con respecto a la asociación de los Vaishnavas? Sí, pues que uno, o sea, personalmente es como una de mis meditaciones también, como de que, uy, Krishna, que yo no sea un estorbo en el servicio de nadie, ¿no? Porque eso es terrible, ¿no? Apenas uno causa ansiedad y se interpone entre el servicio de los devotos, pues no, a Krishna no le agrada eso, ¿no? Entonces Sí. rápidamente uno tiene que salir para purificarse y realizar que así no es, que esa no es la actitud. Así es. Como en todo momento uno debe tener esa actitud servicial con los devotos porque son muy apreciados por Krishna, ¿no? Sí, así es, como dice precisamente el señor Shiva, da esa instrucción a Parvati, ¿no? De Aradhananam Sarvesham Vishnur Aradhanam Param Tasmat Parataram Devi Tadiyanam Samarchanam. Sí. El señor Shiva le responde a Parvati su pregunta de cuál es el método de adoración más elevado que existe. De todos los tipos de adoración que existen, cuál es el método de adoración más elevado. Y el señor Shiva le responde, ¿no? Vishnur Aradhanam Param. ¿Sí? La adoración al señor Vishnu es la adoración más elevada de todas. Sin embargo, le dice Tasmat. Tasmat significa pero. Tasmat Parataram Devi. Existe un tipo de adoración que aún es más elevado, o como lo escuché hoy de labios de mi maestro espiritual en una clase, decía, no es suficiente adorar al Señor Vishnu. Existe algo más elevado que adorar al Señor Vishnu. Tadiyanam Samarchanam, que es adorar a todo aquello que esté relacionado con el Señor Vishnu, especialmente sus devotos. Entonces, hoy estamos celebrando un día muy especial, la aparición de su divina gracia Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur es el pionero o digamos el fundador original de este movimiento internacional para la conciencia de Krishna, ya que él fue quien a través de su investigación y su determinación y su devoción pura por Krishna, restableció de nuevo los verdaderos parámetros o los verdaderos principios del Vaishnavismo que hasta ese entonces estaban eclipsados por diferentes corrientes de pseudo devotos conocidos como sahajiyas, que habían prácticamente logrado destruir todo el prestigio del Vaishnavismo en la sociedad. ¿Sí? El Vaishnavismo Gaudiya, especialmente, descendiente del señor Chaitanya, tenía la peor imagen hasta ese momento. Pero Bhaktivinoda Thakur, a través de un trabajo, de una labor muy exhaustiva de investigación, estableció de nuevo el verdadero Siddhanta Vaishnava. ¿Sí? Y gracias a su muy ilustre hijo, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, estableció de nuevo en el mundo entero el movimiento de Sankirtan. ¿Sí? Él dijo, en algún momento una gran personalidad muy poderosa, con la facilidad de viajar por todo el mundo, de país en país, va a expandir este movimiento de Sankirtan. Adivinen quién era esa personalidad poderosa. Su hijo, ¿no? Hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ah, pero Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur fue el que dijo. Ah, sí. Dijo, en algún momento, una personalidad muy poderosa, Sí. con la facilidad de viajar fácilmente de país en país, va a establecer este movimiento de Sankirtan por todo el mundo. Entonces el legado de Bhaktivinoda Thakur es bastante interesante porque él no solamente
digamos que restableció de nuevo el Vaishnava Siddhanta o la filosofía que se había desviado, ¿sí? Y que estaba, digamos, en poder de estos pseudo devotos conocidos como sahajiyas, sino que también fue pionero de una práctica muy poderosa actualmente conocida como Namahata, un tipo de práctica espiritual que tiene como propósito establecer que la devoción no solamente habita en los templos, que la devoción no solamente habita en la apariencia externa de las prácticas espirituales y religiosas, sino que es algo práctico para todo el mundo, ¿sí? Y él estableció este sistema de Namahata. Namahata significa el mercado del santo nombre, en donde cualquier persona que tenga un poco de fe en el Mahamantra Hare Krishna puede hacer parte de este mercado del santo nombre. Quiere decir que puede comprar el santo nombre y al mismo tiempo puede distribuir el santo nombre. ¿Sí? Hay un hermoso libro que se llama el Godruma Kalpatavi, traducido por su santidad Jayapataka Maharaj, ¿sí? En donde se explica cómo funciona todo este sistema del Namahata, del mercado del santo nombre, ¿sí? Cómo las organizaciones espirituales se pueden agrupar de tal manera que puedan llevar este mensaje lo más lejos posible, ¿sí? Y precisamente es un esquema de prédica que rompe por completo los esquemas dogmáticos de la religión materialista o Kaitava Dharma, ¿sí? Básicamente lo que justo en el comienzo el Bhagavatam rechaza, ¿no? Dharma projita Kaitava Traparamo Nirmat Saranam Satam Vedya Vaishnavam Atravadu Shivanam Tapatrayon Mulanam Srimad Bhagavate Mahamunikrite Kim va Parairishvara Sadhyo Hridya Varudyate Trakritivi Shru Shru Shuvi Stakshanat. ¿Sí? Entonces ese verso que hace parte del Mangala Charan o de la invocación del Srimad Bhagavatam describe algo que se conoce como Vashnu Nirdesh. Vashnu Nirdesh significa ¿de qué me va a hablar el Bhagavatam? ¿Sí? Entonces ese Vashnu Nirdesh lo que establece desde el mismo principio es rechazar cualquier tipo de fe dogmática, cualquier tipo de fe ciega que tenga como propósito una motivación materialista, ¿sí? Por eso estos días hemos hecho mucho énfasis en el famoso verso del Srimad Bhagavatam 1.2.7, que hoy precisamente, escuchando a su santidad Jayapataka Maharaj, una clase sobre ese verso, el día de la aparición de Bhaktivinoda Thakur, él decía que Srila Prabhupada estructuró toda su prédica basándose en una serie de versos principales del Bhagavatam, de los cuales uno de ellos, ese verso, el 1.2.7, se considera como uno de los pilares fundamentales de la prédica de Srila Prabhupada. ¿Cuál es el 1.2.7? El Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashvairagyam Yanam Cha Yat Ahaitukam, ¿sí? Que significa que por practicar servicio devocional, Bhakti, uno desarrolla naturalmente Jnana y Vairagya, conocimiento y desapego natural, en contraposición al Kaitava Dharma, ¿sí? El Kaitava Dharma o la religión materialista lo que hace es todo lo contrario, aumenta nuestra ignorancia y nuestro apego por el mundo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros sentimos algún tipo de temor por ser parte precisamente de un dogma, ¿sí? Por ser parte de un dogma o de una doctrina que tenga como propósito simplemente coartar nuestra libertad, especialmente nuestra libertad de pensamiento. Entonces a veces hacemos juicios externos, pensamos, oh no, esto es un grupo religioso, es dogmático,
este también es un grupo religioso, este también es dogmático, todo esto es doctrina, ¿sí? Pero realmente doctrina o dogma significa que mientras nosotros practicamos el proceso, llámese como se llame, el síntoma es que nuestros deseos y nuestras necesidades materiales irán en aumento, ¿sí? Pero si nosotros estamos practicando un proceso genuino de iluminación espiritual, los síntomas deben manifestarse en la pérdida de atracción, ¿sí?, por las cosas materiales y el aumento del conocimiento que nos permite precisamente renunciar a todos esos objetos materiales de manera natural. Ashu Vairagya, ¿sí?, significa naturalmente. Entonces, Bhaktivinoda Thakur precisamente se encargó de desarrollar este modelo de prédica con el propósito de sacar la fe de los templos, ¿sí? Porque en la India los templos, especialmente los brahmanas, eran como aquellos que habían monopolizado la religión, ¿sí? Entonces, si uno no va al templo y no da donaciones al brahmana, entonces es como que no está practicando dharma. Pero Bhaktivinoda Thakur dijo, no, eso no es así. Cada cual puede construir su templo en su casa, ¿sí? Y estableció este tipo de prédica que consiste en desarrollar pequeños grupos en donde cada uno se reúne con un grupo de amigos, parientes, a glorificar a Krishna, al Señor Supremo, a través del canto del santo nombre y a través de cantar y escuchar literatura como el Srimad Bhagavatam, como el Bhagavad Gita, ¿sí? Ese es el verdadero Dharma de esta era, Sanatan Dharma, ¿sí? Como dice el señor Brahma en el capítulo 14 del 10º canto del Srimad Bhagavatam, Stanestita Shrutigatam, ¿sí? Stanestita significa stana significa posición, situación. Stanestita significa mantenerse en la posición, no cambiar de posición. Stanestita Shrutigatam. Más bien lo que uno tiene que hacer es que desde esa posición, Shruti, escuchar el conocimiento espiritual de la fuente correcta, el devoto puro, ¿sí? En ese caso nosotros tenemos una gran ventaja, ¿sí?, o más bien un gran privilegio de poder escuchar al devoto puro todos los días, Srila Prabhupada, ¿sí?, a través de sus libros, especialmente a través de su obra más importante y prominente, que es el Srimad Bhagavatam. Entonces, si analizamos la vida de Srila Prabhupada y cómo estableció este movimiento para conciencia de Krishna, vemos cómo está completamente en línea con el deseo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quien fue aquel encargado de materializar, ¿no?, toda esta idea establecida originalmente por Bhaktivinoda Thakur. Así que hoy es un día muy especial para nosotros, ya que le debemos mucho a Bhaktivinoda Thakur. Se dice que Bhaktivinoda Thakur, uno de sus grandes legados fue redescubrir de nuevo el lugar de nacimiento del Señor Chaitanya, ya que en ese entonces los así llamados devotos de ese momento habían establecido el lugar de nacimiento del Señor Chaitanya en otro punto distinto, ¿sí? Entonces Bhaktivinoda Thakur estaba meditando y él decía, pero ¿cómo es posible que el lugar del nacimiento del Señor Chaitanya esté ubicado en ese lugar donde dicen ellos que es ahora? Si en la época del Señor Chaitanya, el Señor Chaitanya solía perturbar al Chankasi con su kirtan, ¿sí? Y la residencia del Chankasi está en Bamanpukur, que es una pequeña aldea que queda al otro lado del Ganges, ¿sí? Navadvip o Koladvip, que es como realmente se conoce Navadvip son las 9 islas, ¿sí? Pero digamos que hoy en día geográficamente a una isla conocida como Koladvip se le conoce como Navadvip, pero Navadvip realmente son las 9 islas, ¿sí? Pero es como la capital de las 9 islas, algo así, o como la población más desarrollada de todas las 9 islas, ¿sí? Entonces,
Bhaktivinoda Thakur decía, pero ¿cómo es posible que el lugar de nacimiento del señor Chaitanya quede tan lejos de la casa del Chankasi si el Chankasi se veía perturbado por su kirtan? Entonces él empezó a meditar y de repente desde su casa en Swarupganj, a este lado del río Saraswati o Yalangi, él vio una luz, ¿sí? Y para verificar que la información fuera correcta o que su revelación fuera fidedigna, él fue con su maestro espiritual, Siksha Guru, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, ¿sí? Quien tenía más de 100 años, tenía alrededor de unos 130 años, y él no se podía mover. Él estaba tan encorvado, ¿sí?, que él lo cargaban en una canastita en la cabeza, ¿sí? Y para abrir los ojos había que ponerle unos palillos, ¿sí?, porque no podía abrir los ojos ya de su vejez, ¿sí? Prácticamente era una persona inmóvil, no podía caminar. Y él se lo llevó, Bhaktivinoda Thakur se lo llevó para allá, para el lugar que él presagiaba era el verdadero lugar de nacimiento del señor Chaitanya. Y cuando llegó allá, él le preguntó a los lugareños, ¿qué es lo que queda aquí? ¿Sí? Y los que habitaban el lugar, todos eran musulmanes, ¿sí? Y ellos dijeron, este es un lugar maldito. Bhaktivinoda Thakur dijo, ¿cómo así? ¿Por qué es un lugar maldito? Sí, es un lugar maldito, porque aquí no crece ningún tipo de planta. No crecen berenjenas, no crecen tomates, no crecen papas, solamente crecen plantas de tulasi. ¡Haribol! Entonces ahí Bhaktivinoda Thakur se dio cuenta, definitivamente este es el lugar de nacimiento del señor Chaitanya. Y cuando él llegó a ese punto, con su Siksha Guru, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, a pesar de que él tenía 130 años y no se podía mover, tan pronto Srila Jagannath Das Babaji Maharaj llegó a ese lugar, inmediatamente saltó de la canasta y empezó a bailar en éxtasis. Entonces esa fue la confirmación de que definitivamente ese era el lugar de nacimiento del señor Chaitanya. Y a partir de ahí él empezó a hacer una campaña para colectar dinero para construir el templo de Yogapith, un templo muy hermoso, ¿sí? Y él fue a Calcuta y de casa en casa pidió a cada persona, a cada habitante de Calcuta, de donación 1 rupia, hasta que colectó 100,000 rupees, ¿sí? Y con esos 100,000 rupees él pudo construir el templo que hoy en día está allí, ¿sí? Entonces ese fue uno de los grandes aportes de Bhaktivinoda Thakur a nuestra tradición Gaudiya Vaishnava. Por eso a él también se le conoce como el séptimo Goswami, porque así como los Goswamis fueron a Vrindavan para redescubrir los lugares sagrados en donde Krishna ejecutó sus pasatiempos, de la misma manera Bhaktivinoda Thakur también fue el encargado de redescubrir todos los lugares sagrados en los cuales el señor Chaitanya ejecutó sus pasatiempos. Porque se dice que cada vez que una encarnación del Señor aparece en este mundo y luego desaparece, también se manifiesta como una especie de devastación. Entonces se dice que Navadvip Dham, cuando el Señor Chaitanya abandonó el planeta, se inundó por completo. El río Ganges se salió de su cauce y inundó toda la aldea, ¿sí? Entonces, en la época de Bhaktivinoda Thakur prácticamente todos esos lugares estaban inmanifiestos, y él fue el encargado de redescubrir todos esos lugares, como el Nandanacharya Bhavan, que fue el lugar en donde el señor Chaitanya y Nityananda se encontraron por primera vez en Navadvip Dham, ¿sí? Y así muchos lugares sagrados de pasatiempos del señor Chaitanya fueron redescubiertos por Bhaktivinoda Thakur. Pero sin lugar a dudas, el legado más importante que Bhaktivinoda Thakur nos deja son sus libros, son el verdadero análisis de la filosofía Vaishnava, que en ese momento estaba eclipsado, ¿no?, por esta filosofía sahajiya, ¿sí?
que proponía, ¿no?, la meditación barata en los pasatiempos de Radha y Krishna, en vez del proceso purificatorio de Sankirtan, Cheto Darpana Marjana. Entonces, bueno, estos son algunos comentarios que puedo elaborar acerca de la vida de Bhaktivinoda Thakur. Obviamente habría mucho más que decir, pero bueno, prefiero escuchar por aquí algunos comentarios y preguntas que hay. Dice, me preguntaba la relación de Shri Babaji Gaura Kishore y este movimiento. ¿Sí? Gaura Kishore Das Babaji es el maestro espiritual iniciador de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ¿sí?, al igual que Jagannath Das Babaji Maharaj y algunos otros Babajis como Vamsi Das Babaji Maharaj, Akinchana Das Babaji Maharaj, son considerados Babajis genuinos. Babaji significa Paramahamsa. Paramahamsa significa una persona que está en un estado completamente trascendental y que no necesita seguir regulaciones sociales, ¿sí? Por ejemplo, las 4 órdenes de Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha y Sannyas hacen parte del orden social establecido por el Varnashram Dharma, que tiene como propósito rectificar nuestra conciencia de acuerdo al seguimiento de un sistema social. Pero la orden de Paramahamsa habla de trascender esas reglas sociales por estar situado precisamente en la devoción pura, ¿sí? Entonces, personalidades como Jagannath Das Babaji Maharaj, Gaura Kishore Das Babaji Maharaj estaban firmemente situados en esa posición Paramahamsa. Paramahamsa significa que esa persona no tiene otra necesidad en la vida más que cantar el santo nombre. Eso es un Paramahamsa, ¿sí? Pero muchas personas inescrupulosas tomaron esta posición como algo barato, como algo externo, ¿sí?, haciéndose llamar a sí mismos Paramahamsas cuando todavía estaban apegados a hábitos mundanos, ¿sí?, como relación ilícita con mujeres, intoxicantes, ¿sí? Entonces, por eso se les conoce como Sahajiyas. Sahajiya significa aquel que toma el proceso de conciencia de Krishna como algo barato, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que todavía no han, digamos, no han superado apegos materialistas como el sexo ilícito, como el tomar intoxicantes o incluso como comer animales, y ya están pensando en, o están hablando de los pasatiempos íntimos de Radha y Krishna. Eso va completamente en contravía, es una total incompatibilidad, ¿sí? Personas que han erradicado por completo sus malos hábitos materialistas y que han desarrollado una atracción genuina y espontánea por hablar de Krishna y de sus pasatiempos íntimos con sus devotos, especialmente con Srimati Radharani y las gopis. Digamos que pueden establecerse allí, en ese bhajan, en ese sadhana de meditar en Krishna y sus pasatiempos íntimos. Pero mientras nosotros estemos todavía condicionados por hábitos materialistas, por apegos materialistas, debemos seguir las reglas y regulaciones, ¿sí? Especialmente debemos seguir estos preceptos sociales establecidos por el Varna Ashram Dharma, por el sistema de Varna Ashram Dharma, ¿sí? Entonces, Gaura Kishore Das Babaji estaba completamente situado en esta posición trascendental. Él no tenía que seguir estas reglas y regulaciones. ¿Por qué? Porque para él la vida materialista no tenía ningún valor, ¿sí? Muchos ricos mercaderes de Calcuta se acercaban a él para pedir bendiciones, incluso para ofrecerle grandes donaciones de dinero, y él no sentía la más mínima atracción, ¿sí? Todo lo contrario, ellos salían corriendo cuando el Babaji les pedía que se rindieran por completo a Krishna y que se quedaran con él cantando el santo nombre. Imagínense la fortuna que él les ofrecía, ¿no?
quédese conmigo cantando el santo nombre, yo le voy a dar amor puro por Krishna. Y ellos no eran capaces de aceptar esa bendición y salían corriendo, temerosos de perder sus vidas. ¿Sí? Entonces, eso es un verdadero Babaji, una persona que está en la posición trascendental. Es lo que puedo decir al respecto. Por aquí hay otra pregunta de Nicole. Dice, si la asociación se dificulta por circunstancias, la razón real es por las ofensas, y se me hace complicado tener asociaciones materialistas y no hablarles de Krishna, pero veo con lentitud los procesos y me siento cansada. Aves del mismo plumaje vuelan juntas, y eso me hace bajar la cabeza y comprender que por eso estoy compartiendo con personas materialistas. La asociación con devotos es tan valiosa. Sí, lamentablemente Prabhupada solía citar un proverbio muy famoso de la familiaridad crea desdén. ¿Sí? Entonces, a veces sucede que cuando nos acercamos demasiado a los devotos por una práctica inadecuada del bhakti, especialmente por el canto desatento del santo nombre y el canto y la escucha desatenta de las glorias de Krishna, como el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, entonces uno puede desarrollar la tendencia a pensar que los devotos son personas ordinarias. ¿Sí? Y cuando uno ve a los devotos como personas ordinarias, entonces uno tiene la tendencia a lanzar juicios, ¿sí? Pensando que sus actividades son materialistas, que su conducta es materialista, ¿sí? Entonces, pues lamentablemente eso es algo que no es muy del agrado de Krishna, ¿sí? Y a veces para corregir nuestra conducta o nuestra visión ordinaria de la asociación de los devotos, se nos aleja un tiempo para poder valorar realmente la asociación, ¿sí? Para realmente realizar que los devotos no son personas ordinarias. Pero pues digamos que hace parte del proceso de madurar espiritualmente. Tampoco uno debe condenarse perpetuamente por ello. Creo que es una situación por la cual hemos pasado todos, o la gran mayoría. Muy pocos son los casos de devotos que se han unido a la asociación de los devotos y han permanecido perpetuamente en la asociación de los devotos. Almas muy exaltadas, las hay obviamente, pero los que estamos por ahí en el promedio, ¿no?, ordinario, a veces tenemos que, ¿sí?, salir a la calle, como decimos coloquialmente, para ver, ¿no?, qué es lo que está pasando afuera y darnos cuenta que lo que ocurre dentro del movimiento, dentro de la asociación de los devotos, es por lejos millones de veces mejor que lo que nos ofrece la sociedad materialista. Es así de simple, ¿sí? Que puede que, claro, que en nuestra sociedad de devotos cometamos errores, veamos faltas y defectos, es normal, porque estamos en este mundo material, es un hecho. Pero por lejos, millones de veces mejor que la asociación materialista está la asociación de los devotos, ¿sí? Entonces sí, a veces tenemos que pasar por esas etapas. Lo importante es, como dices tú, Nicole, agachar la cabeza, ¿sí? Porque a veces sí decimos, oh, ok, voy a asociarme con los materialistas porque les voy a predicar, ¿sí? Pero como una vez me dijo su santidad Srila Virabhahu Maharaj, uno de nuestros hermosos devotos del movimiento, gurú iniciador, recuerdo que estábamos en la India y yo fui como siempre, a asociarme con él durante la época de las reuniones del GBC en Mayapur, y muy entusiasta le fui a revelar mi plan de venir a Occidente a predicar, ¿no? Y le dije, Maharaj, voy a Colombia a predicar, así muy entusiasta. Y él se quedó mirándome y me dijo,
Harinam Goranga, predicar es algo muy difícil. Así. Predicar es algo muy difícil. Y esa frase como que puso la atmósfera muy grave y muy introspectiva. Y nunca se me va a olvidar. Y como nunca se me olvida, siempre le doy la razón, porque es así. Predicar es algo muy difícil. ¿Sí? Querer servir de instrumento para que una persona interrumpa su complacencia de los sentidos, la cual ha venido cultivando durante vidas, es algo difícil. Entonces, meternos la idea utópica de abandonar la asociación de los devotos para ir a asociarnos con personas materialistas pensando en que les vamos a predicar, realmente no es tan fácil como parece. ¿Sí? Por eso la prédica siempre debe estar fortalecida con la asociación de los devotos. Si yo me asocio con los devotos, tengo fuerza para salir a predicar. Voy, predico, luego vengo de nuevo, me fortalezco. ¿Sí? Y claro, mientras uno no sea un devoto muy fuerte, la prédica no va a ser fuerte tampoco. ¿Sí? Entonces, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, antes de tomar esa decisión de predicar, primero debe predicarse uno a uno mismo. ¿Sí? Y esa prédica debe ser, primero fortalecerme en el proceso y luego sí ver cómo puedo ayudar a otros. Ayer pensaba que es tan peligroso cantar con ofensas, pero no se debe dejar de cantar. Sí, así es, pero tampoco debe ser una excusa para seguir cometiendo ofensas. Una vez un devoto le preguntaba a su santidad Bhaktisundar Maharaj, le decía, yo estoy cantando Hare Krishna, pero estoy cometiendo todo tipo de ofensas. ¿Será que dejo de cantar? Y Maharaj le dijo, no, deja de cometer ofensas. ¿Sí? Entonces es un balance. Está bien, no hay que dejar de cantar. Cantar el santo nombre es algo que debemos hacer todos los días, pero también debemos todos los días recitar las 10 ofensas para recordar con cautela cuáles son las ofensas que debemos evitar. ¿Sí? Pero si no las recitamos no sabemos cuáles son, entonces ¿cómo vamos a evitarlas si no sabemos ni siquiera cuáles son? Y la 11ª ofensa es la más peligrosa de todas. La 11ª ofensa es cantar desatentamente. ¿Por qué? Porque se dice que por cantar desatentamente uno comete todas las otras 10. La puerta. Es la puerta. Porque ofensa, ¿cuál es el principio básico de la ofensa? El principio básico de la ofensa es no poder reconocer qué es espiritual y qué es material. Eso es todo. ¿Sí? Tomar algo espiritual como algo material o algo material como algo espiritual. Eso es ofensivo. Entonces, si yo no tengo la visión para reconocer qué es material y qué es espiritual, entonces voy a cometer cualquier tipo de ofensas. Porque no sé qué es material y no sé qué es espiritual. ¿Sí? Entonces lo único que me puede ayudar a mí a discernir, a reconocer la diferencia entre aquello que es material y aquello que es espiritual es el canto atento del santo nombre. O en otras palabras, la práctica atenta del servicio devocional. ¿Sí? Bueno, las 10 ofensas no las podemos recitar ahora porque se nos alargaría muchísimo. Ya más de lo que se nos ha alargado la clase. ¿Sí? Pero puedes buscar en internet, en las diferentes páginas Vaishnavas, te recomiendo pues páginas de ISKCON que hablen acerca de las 10 ofensas. ¿Sí? Puedes meterte por ISKCON Desire Tree, seguramente ellos tendrán algún artículo sobre las 10 ofensas. ¿Sí? 10 ofensas al santo nombre. Bien, muchas gracias a todos por su asociación y sus interesantes preguntas y comentarios. Vamos a dejar por hoy aquí, recordándoles de nuevo y deseándoles un feliz día en conciencia de Krishna, un feliz día de aparición de Srila Bhaktivinoda Thakur,
Srila Bhakti Vinod Thakur Maharaj ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Ok. Sí, hoy tenemos de nuevo nuestra actividad de venta de garaje, que ya la realizamos a nivel virtual y fue muy exitosa. Así que hoy, Haribol, perdón, que no hemos terminado. Hoy también vamos a tener venta de garaje, pero va a ser presencial, ¿sí? Y va a estar acompañada con una muy deliciosa fiesta de pizza. Para aquellos que están aquí en Bogotá, se pueden acercar al templo. Se va a cobrar un pequeño costo con el propósito de reunir fondos para nuestro Ratha Yatra, que ya se viene muy pronto, menos de dos meses y medio. Entonces, a todos los que se encuentren y quieran colaborar con nuestra actividad de Ratha Yatra y venta de garaje, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Por aquí Anavero dice, nos vemos en un rato. Muchas gracias, Anavero, por acompañarnos hoy. Entonces, ahora sí, nos tenemos que ir. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo.